Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. La gente se sigue descontenta con los resultados del gobierno regional. Unos piensan que no hemos elegido a la mejor persona, otros creen que hay mucha gente que habla por la herida, unos piensan que hay cierto racismo y otros creen que hay verdaderos indicios que deben ser investigados sobre la conducta personal del gobernador regional Elmer Cáceres Llica. Las cosas hay que analizarlas de todas maneras, y esta vez para analizar he invitado a alguien que ha sido parte de la contienda electoral, pero que yo lo he visto actuar durante la campaña electoral en buena lid. Yo no lo he visto denostando, lo he visto sí haciendo preguntas incómodas, exponiendo cosas incómodas, debatiendo como se debe debatir puntillosamente, pero yo no lo he visto haciendo comentarios de mala leche. Además, él ha sido congresista de la República y es un hombre que ha estado en la política durante muchos años. Gustavo Rondón, con él pretendo analizar cuál es el futuro del gobierno regional. Y en la segunda parte del programa voy a estar con María del Carmen Romero de la Asociación Vida y Familia y vamos a hablar de los peligros de las redes sociales para los chicos, para nuestros hijos. Porque las redes sociales son una ventana por donde puede entrar cualquier cosa. Es como dejar la ventana del cuarto de los chicos abierta y que esa ventana dé a la calle, además, y de una calle extremadamente transitada. Entonces, de eso vamos a hablar también en el programa. Soy Enrique Zavala, les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Rondón, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Siempre es un gusto, digo yo, cuando es una entrevista tan agradable contigo. Agradecerte por la generosidad de tu comentario inicial. Saludar a la tripulación de modo avión, ¿no?, que están en los switchers, y obviamente a la orden para conversar de tantas cosas, entre buenas y malas. ¿Cómo recibió los resultados de la segunda vuelta electoral? De esta vuelta yo creo que yo pensé que por muchas de las denuncias del tramo final, como siempre, digamos, se acostumbra, ¿no?, entre contendores, ¿no?, que se guardan, entre comillas, dicen, la guerra sucia entre uno o el otro, o sacarle algo para no tener una capacidad de respuesta. La verdad que yo vi que el resultado final podría haber variado del que hemos tenido, ¿no? Porque obviamente había cuestionamientos morales muy duros, además, ¿no? Denuncias inclusive en el contexto nacional, que tú bien sabes amplifica muchísimo más la parte del impacto, llamémosles, de una noticia, de algo que podría ser negativo, duro para el otro candidato. Pero sin embargo he visto ya, a la luz de los resultados, casi 92.000 votos de diferencia, con un tercer voto muy fuerte también, ¿no es cierto?, del voto nulo, y creo que, bueno, son cuestiones que los sociólogos especialmente tendrían que interpretar con mayor profundidad, ¿no?, porque obviamente son resultados que en todo caso no calzan del todo dentro de lo que tú podrías también esperar, ¿no? Ahora, hay una cuestión que yo no la había analizado. Me puse a conversar hoy día con un amigo periodista, un agudo periodista, y él me hacía notar una cosa bastante interesante. Las denuncias evidentemente son reales, son casos que han ocurrido, son denuncias que se han realizado. Sin embargo, una de esas personas vive en Francia, la otra en Lima, y estaba desaparecida desde hace un buen tiempo, ¿no es cierto? Y lo que no se sabe es quién las buscó, porque las denuncias no salen acá. O sea, salen en el diario La República, pero escrita por un periodista de Lima. La redacción de La República acá no sabía que eso iba a salir. O por lo menos no lo habían hecho ellos, no los habían buscado. Y el otro punto es a la francesa, la francesa, la entrevista a la francesa que salió en La República, y la entrevista que hace Milagros Leiva la hacen en Lima, no acá en un medio local, no en modo avión, no en un noticiero de aquí.
aquí, ¿no es cierto? Evidentemente alguien detrás estuvo tras esto, y no creo que haya sido precisamente Ismodes, ¿no? Sí, o sea, en el fondo yo creo que en una campaña y como la que hemos vivido, sí, hay gente detrás, ¿no? Ya yo he dicho también de toda esta experiencia electoral, hay que seguir luchando por transparentar las cosas, hay que hablar con la verdad. Y creo que esa estrategia, como bien dices tú, porque después de cuántos años, ¿no es cierto?, aparece, se expone a la gente, porque también ha habido gente que ha criticado eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hayan, hablan hasta de pagos, ¿no? Que será materia de investigación también, periodística seguramente, y que dicen, exponen a las personas, salen, como dices tú, de la noche a la mañana, a pocos días del final de la campaña, y hasta también los otros dicen, más bien, en vez de haberle hecho un favor al candidato, ¿no es cierto?, que queda en tercer lugar, diré así, más bien le hacen un favor al candidato que gana, ¿no? Porque, entre comillas, como que lo victimiza o dicen, no, aquí hay gente detrás que está interesada en que nuestro candidato no salga. Yo conversaba con algunas personas y es cierto que Cáceres Lica pone las reglas de juego en la segunda vuelta, o sea, él agarra y marca la cancha y se pone, ¿no? El Lica andino, con experiencia de alcalde, pero una persona que es del pueblo, que ha sido varias veces discriminada contra el pituquito, pro chileno, pro minero, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Marca la. Pero el asunto es que Javier Ismodes no genera simpatías, no generó demasiados anticuerpos, no sé exactamente por qué, pero él genera anticuerpos. Algunos pensaban, muchos coinciden, en que si hubiera pasado, por ejemplo, Gustavo Rondón, la cosa hubiera sido diferente y posiblemente Gustavo Rondón hubiera ganado. Después de que usted se ha enfrentado a ambos en debates, en radios, en foros, en cosas, ¿qué explicación le da a esta segunda vuelta? ¿Por qué Javier Ismodes pierde el apoyo de los sectores que deberían apoyarlo? Porque se fueron al voto en blanco, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, un buen comentario y coincidente además con lo que te voy a decir. En el fondo, en un partido, no solo gana el que podría jugar mejor. Creo que aquí se ha ganado este partido, o se ha perdido en el otro caso, porque se ha jugado un pésimo partido, ¿no? O sea, no llegó a enganchar. Javier no llegó a enganchar, ¿no? O sea, creo que a diferencia de Elmer, él gana, como dices tú, y habría que felicitar también en parte a quienes han estado detrás de esa campaña. ¿No es cierto? Porque de todas maneras lo que has expresado tú, en el fondo, es materia de una planificación. Claro, él ha puesto las reglas, él ha marcado. Él marcó su cancha, ¿no es cierto? Y dijo, yo voy a hacer este libreto y corre. Y el otro no pudo salirse de ese libreto. Así es. Entonces, en un partido que han jugado, el otro ha jugado muy ordenado, en un esquema, ¿no?, que lo llevaba a manera de sus estrategas al triunfo, y no ha tenido una reacción del otro. ¿No es cierto? O sea, no planteó, pensó que era igual que una primera vuelta, pensó que con, digamos, sus propuestas repetitivas iba tal vez a cosechar algo más, porque yo digo, mira, había un terreno que conquistar, ¿no es cierto? Por eso te hablaba del otro tercer componente, ¿no?, del nulo, que muchos justamente del lado perdedor dicen, no, que han sido irresponsables, porque en todo caso, pero es que la verdad de cosas es que no planteó, no enganchó, no tuvo la habilidad para poder haber atraído ese voto responsable que todos queremos, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Gustavo Rondón. Gustavo Rondón ha sido candidato al gobierno regional, ex congresista y un político que ha participado en política evidentemente nacional, pero también en la local. Tras la pausa, seguimos hablando del futuro del gobierno regional.
Estamos de regreso en el programa, estoy con Gustavo Rondón. Gustavo Rondón ha sido candidato al gobierno regional de Arequipa, ha competido en la primera vuelta contra Ismodes, contra Cáceres Lica, quedó en un cuarto puesto después de ellos dos y de Alfredo Segarra, si no me equivoco. Bueno, debemos tener miedo a Cáceres Lica, porque hay un asunto que yo he sostenido en este programa. El tema aquí con Cáceres Lica no es el tema si va a manejar o no va a manejar, sino si una persona con antecedentes tan duros como los que tiene debería haber sido elegido gobernador, ¿no es cierto? Tenerlo como representante nuestro, como el máximo representante de la región. Entonces, ahí creo que hay una gran parte de la población que cree que no. Pero más allá de eso, ya viéndolo en el ejercicio, ¿es un peligro? Recordemos que no es tampoco un advenedizo, ¿no? Ha sido 2 veces alcalde provincial de Caylloma y de lejos Caylloma es el centro turístico de la región de Arequipa, ¿no? Bueno, yo más bien ahí me permitiría hacer más bien el espejo. Más bien yo sí le tengo más miedo al hecho, Quique, de la forma como vaya a gerenciar, a dirigir, a liderar la región, honestamente, ¿no? O sea, porque yo creo que la parte esta que ya todos conocemos, que obviamente nos ha movido el piso, ¿no es cierto? No, nos repugna, muchos de nosotros nos repugnan. Entonces tú ves, caramba, ya, es un aspecto personal muy cuestionable. Claro, y de la que no hay, o sea, hay indicios, pero no hay sentencias, pues, ni juicios abiertos. Y que él tendrá que resolver este asunto, que yo lo veo hasta también difícil, ¿no? Por los años pasados, por las denuncias que se hicieron y que después se retractaron, ¿no? Oí yo a nuestra fiscal en el Ministerio Público y obviamente como que la cosa fuera por ahí. Pero ya, o sea, es la cuestión personal, la gente se equivocó, 1/3 de la población no le entró balas y siguió adelante con todo esto que hemos vivido, ¿no es cierto? Sí le tengo temor, Quique, ya la manera, al modo, al estilo de gerencia, de gobierno que se haga, ¿no? Porque, ojo, no vaya a ser que también sea una cuestión sin planificación, que sea un poco al ímpetu, que solo sea porque yo quiero esto y aunque los técnicos me digan que es por acá, yo quiero sacar por acá. Entonces, esto que hablamos ya de la corrupción, de la poca transparencia, de la solidez con que debería avanzar una gestión. Mira, un gobierno regional y como el de Arequipa, con casi 1.400 millones a manejar, ¿no es cierto?, de nuevos soles y todo lo demás. Sí, o sea, creo que ahí está la parte que más bien yo me permitiría decir, tendría que haber un buen cimiento en los gerentes, ¿no? Que yo no sé si los gerentes vayan o no a querer aceptar con más bien todos estos antecedentes que hay, ¿no es cierto? Entonces, inclusive se habla de conductas personales en las cuales hay algunas debilidades en cuanto a tomas de decisión. Entonces, eso es lo que sí me preocupa. Y como arequipeño, como peruano, o sea, mucho más, ¿no? O sea, ahí sí, te soy sincero, tengo mis dudas, ¿no? Esa situación de inestabilidad. Ahora, no es un Lica, un Cáceres Lica en el gobierno regional. Es un Cáceres Lica en el gobierno regional, un Cáceres Lica como alcalde provincial de Caylloma, su hermano, y otro hermano como regidor del distrito de Yura, ¿no? Entonces, además hay una... ¿no? La familia puede estar por ahí. Claro, y ten presente que inclusive detrás, y que parece que por ya las últimas noticias y lo que obviamente en política siempre se conversa, inclusive como que no hubiera ya una armonía entre gobernatura, vicegobernatura, ¿no? En cuestión de todo eso. Sí. Entonces, no te está Era un hablando, vientre de alquiler, te ¿no? está hablando de un equipo poco sólido para enfrentar un gobierno, ¿no? Entre los muchos, entre los varios partidos que le hablaron para que candidate, le habló Walter Gutiérrez y Unidos por el Gran Cambio.
No directamente Walter Gutiérrez, sino gente allegada, ¿no? Ya, hasta ahí, digamos, fue el asunto, ¿Qué ¿no? le propusieron? No, la idea era que todo el mundo estaba interesado en que yo pudiera encabezar, ¿no? Ir para adelante con O sea, esto. Lo que falló en mí más bien fue el hecho de que yo quería aglutinar, pero en política, y que creo que es uno de los talones de Aquiles de la política, no. claro, pero Cada quien digamos que ahí quiere hay ser una lo suyo. evidencia que Unidos por el Gran Cambio no es el partido de Cáceres Lica y que ellos eran un partido en busca de un candidato que jalara. No importaba quién. Si era Gustavo Rondón, mejor. Si es Cáceres Lica, y le salió muy bien, ¿no es cierto? Porque finalmente ganaron. Correcto, correcto. ¿Qué cree que pase con Cáceres Lica apenas se inicie el gobierno regional, en el 2019? ¿Cree que haya enfrentamientos que puedan generar, por ejemplo, alejamiento de las inversiones? Bueno, definitivamente de lo que se ha visto en la jornada, esta segunda vuelta, indudablemente que hay un sector muy preocupado, tremendamente preocupado, pero que, por eso vuelvo a reiterar, ojalá que haya toda la madurez que un gobierno regional de Arequipa necesita. Ahora, Y en esa madurez, obviamente, tendrá que haber esta suerte de acercamientos más bien, ¿no? Yo creo que una primera demostración podría ser qué gerentes va a haber, por ejemplo, ¿no? En cada sector. que va a tener que ser improvisado porque no hay un equipo, no hay un partido, no hay nada, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, por ejemplo, tendría que haber un acercamiento, yo no sé si, por ejemplo, los colegios profesionales, las universidades, la Cámara de Comercio, porque ten presente que si bien es cierto, hay un mensaje, llamémosles, bueno, según ellos, no contra a veces inversiones, etcétera, etcétera, también hay que ver que la parte de las inversiones tampoco se va a quedar sin invertir. El asunto, ¿No? hay una cuestión que ya lo pone en enfrentamiento con la Cámara de Comercio, con los gremios empresariales, y es que él ha dicho, yo no voy a licitar nada, ¿no es cierto? Yo voy a hacer las obras por administración directa, ¿no es cierto? Y para comprar maquinarias, que queden la maquinaria, para dar trabajo, y a los arequipeños y cosas por el estilo. Usted ha sido precisamente presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y usted ha detectado graves irregularidades en los gobiernos regionales, en el gobierno regional de Arequipa. ¿En qué aspecto hay más posibilidades de corrupción? ¿En las licitaciones o en la administración directa? En ambas hay, pero sí hay un riesgo mayor en las directas, ¿no? Porque obviamente a veces hay planillas fantasmas, ¿no? Hay componendas de los dirigentes, hay pagos por debajo de la mesa para evitar los conflictos sociales, a veces hay también la capacidad técnica no siempre es la adecuada, ¿no es cierto? Los plazos de entregas, estas prórrogas, etcétera, se dan ya con un mayor peso, diría yo, en estas de administración directa, ¿no? Que es verdad que dicen que resulta un tanto más barata, que puedes dar trabajo más directo a la gente, ya como que pueden ser bondades, pero que a la contraparte de los tiempos, ¿no? Que por ejemplo a la actual gobernadora se le ha criticado mucho porque no ha cumplido con muchas de las obras que emprendió, y de corrupción hay corrupción, ¿no? Claro. Ahora, el asunto es que cuando uno contrata con un tercero y la obra sale mal, uno puede enjuiciarlo y puede pedir que esa persona corrija, o se le embarga, o se cobran cartas fianza. Cuando uno hace en administración directa, no pasa nada. O sea, el error lo asumimos todititos nosotros, Sí, ¿no es cierto? Correcto, es correcto. Entonces, esa es otra de las partes en las cuales te quedaste con una inversión, y por eso es que hay muchas obras inconclusas de esas de administración directa, porque al final de cuentas, ¿a quién le metes juicio, no? ¿A quién le metes lío? ¿A quién le reclamas eso? Ahí queda, ¿no? Y entonces sí, o sea, definitivamente es una cuestión, como te vuelvo, perdón, a comentar, bastante riesgo se corre, y de eso el Perú como que siempre nos ha llevado a la zozobra, ¿no?
Tenemos que ir a una nueva pausa. Estoy con Gustavo Rondón. Cuando regrese pretendo preguntarle sobre la actual administración. 4 años. Además, Gustavo Rondón ha sido durante unos meses, por lo menos, ¿no? Sí, creo que tal vez más de un año, parte como gerente regional de salud, pero también ha sido candidato y también ha criticado. Vamos a ver qué es lo que está dejando Yamil Osorio después de 4 años de gobierno. De una cosa sí estamos seguros, la variante de Uchumayo no la deja. Terminada, no la deja. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Gustavo Rondón, ex congresista de Arequipa y ex candidato al gobierno regional en estas últimas elecciones en primera vuelta. Hablemos ahora de la gobernadora regional, porque bueno, han pasado 4 años y tenemos una mejor región. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que algunas de las obras, porque no hay que ser tampoco mezquinos en ello, ¿no? Yo, bueno, estaba en salud y he podido ver de cerca algunas realizaciones, que lo fatal está más bien en no haber tenido el tiempo necesario, en salud estoy hablando, por ejemplo, en cuestión de los hospitales de provincias, que creo que va a ser un legado, si quieres, que una vez que se complemente con el personal, el equipamiento, va a ser importante para el desarrollo sanitario de la región. Ahora, el asunto es, usted habla de hospitales, pero el asunto de los hospitales, la infraestructura es importante, pero no es lo más importante. El asunto es que uno lo construye, por ejemplo, Cotahuasi, ¿no es cierto? Es uno. Y uno dice, cardiólogo, necesitamos un cardiólogo. A ver, un concurso, convocatoria pública, desierto, porque ningún cardiólogo quiere irse a trabajar a Cotahuasi. Pues dice, no, yo ya me soplé la universidad, me he soplado mi especialidad, las cosas, yo no me voy a ir a trabajar a Cotahuasi. Es así, ¿verdad? Es una realidad que hay que vencer. Pero sí se hizo algunas cosas paralelas, ¿no? Por ejemplo, el hecho, ahora, ojalá que en este próximo Consejo Regional de algún modo lo acojan, hay que hacer como una especie de serums, así como hacemos cuando terminamos la carrera, cuando terminas la especialidad. O sea, al terminar tus 3 años de especialidad, también debes hacer una especie de serums. Pero eso tendría que hacerse en el Congreso de la República. Con Congreso de la República. Un poco a futuro y preveyendo lo que tú dices, ¿no? Lo segundo es en la telemedicina, en la que, por ejemplo, ahora que yo he vuelto a la parte de la función pública, hay que seguir impulsando. Vale decir, tú, por ejemplo, debes tener ahora, con todos los adelantos tecnológicos, ya no de repente al especialista allá o todos los especialistas allá. Tú simplemente por telemedicina podrías mandar y recibir la respuesta para que yo actúe. Suponte yo no soy el cardiólogo. Tú eres el cardiólogo en Arequipa, te envío el electrocardiograma, por decir. Tú me lo lees y me dices, doctor, aplíquele tal y tal y tal tratamiento. Entonces, también te va a ayudar, ¿no? Y obviamente que hay que luchar contra esa adversidad. ¿Por qué? Porque creo que en alguna entrevista anterior te lo dije, son zonas donde justamente lo que nos ha doblegado era eso. Y esas zonas todavía tienen 50% de tal enfermedad, 60% de la otra, ¿no? En la otra bajaste, ¿Cuántos pobladores hay en Cotahuasi? En Cotahuasi hay una población casi de 18.000. O sea, se supone que la infraestructura, el hospital, no es solo para Cotahuasi, que son 4.000, 5.000 personas, sino es para toda la provincia, y es más, toda la que es frontera, ¿no? Que viene de Cusco, Apurímac, el mismo Ayacucho, ¿no? Entonces, la idea es un poco trabajar... 18.000, por eso, porque si no son 4.000 personas. Correcto. ¿El hospital de qué nivel debe ser? Es 2-1. 2-1. ¿Es como cuál acá real? ¿Cómo qué? ¿Como cuál aquí? A ver, aquí... Como el Goyeneche, porque el Goyeneche no llega a 3. Es menos de... O sea, es un... Claro, pero el Goyeneche... ¿Conoces a Goyeneche no es 3. No. No podemos considerarlo 3. O sea, tendrá la categoría. Yo no sé si la tiene como tal, pero eso no es. No, Goyeneche es en lo real 2-2 y en lo que vendrá debe ser 3-1, ¿no? Real. El de Cotahuasi es 2-1, que más o menos es como un hospital de Aplao. ¿Qué es lo máximo que puede hacer? 4 grandes especialidades, que son
ginecología, cirugía general, pediatría y lo que es medicina interna. ¿Y qué podemos operar ahí? Por ejemplo, se opera, te cuento que se opera. Allí está el doctor Ale Flores. Es un doctor, entre comillas, le llamamos ahora de guerra, ¿no? Claro. Pero él te opera. Opera de todo. Apéndices, cesáreas, hernias, vesículas. Te opera, cirugía general, te opera. Entonces, más bien te diría, mira, en un centro de salud te operaba esas cosas. Ahora que es ya un hospital 2-1, obviamente vas a tener por lo menos, ya lo tienes al cirujano, y lo que tienes que es capacitar más enfermeras que sí van, más obstetrices, más técnicos. Salgámonos un poco de salud y metámonos al resto de cosas. ¿Ya? 4 años, no hay variante de Chumayo. 4 años no se ha avanzado en Majesiguas, tenemos más problemas que antes. Ahora hay una adenda y hay un tema gravísimo. Además, se dijo casi al inicio, en el primer año, ya hemos solucionado Majes, la entrega de tierras, ya hemos hablado. Mentira. Hasta ahora la comunidad no ha terminado de entregar todos los terrenos, no están saneados para que se puedan hacer las cosas. Entonces, ahí no hay cosas. ¿Cómo podemos evaluar el tema? Sí. ¿Qué nota le podríamos poner a la gobernadora regional? A ver, creo que como comentario vale el hecho de que, claro, tú entras con ímpetu, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien me decía, nuestro nuevo gobernador ha dicho desde el principio van a notar y les voy a cambiar toda la mala percepción que tienen de mí. Obviamente hay un ímpetu, ¿no? Hay que entender que la doctora Yamila, joven, ¿no es cierto?, entró también con un ímpetu. Pero a todo eso tienes que ponerle la experiencia de que los proyectos no salen pronto. El equipo que tienes, ¿no es cierto? Por eso te decía que, por ejemplo, a mí sí me preocupa de la gestión desde el 1 de enero del 19, de quiénes van a acompañar ese equipo, ¿no? Claro, y eso es en menos de 3 semanas. Así es, o sea, dime, ¿a quién vas a poner en tal sector? Y en el otro sector, y en el otro sector. Porque también, mira, con entusiasmo nomás arriba, no haces una gestión. Y de un gobierno regional de Arequipa, peor, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí ha habido ese tipo de fallas, ¿no? Entonces, inclusive tú has dicho, lo que has dicho, ya he terminado con esto, ya solucioné aquello, en noviembre estoy inaugurando tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que la experiencia, la madurez, te hace ver de que los proyectos no siempre... Claro, o sea, elegir a una candidata de 28 años, cuya única experiencia había sido ser consejera regional, no era garantía de nada. O sea, eso no era experiencia, ¿verdad? Claro. Entonces tenías uno de los componentes, pero no todo lo completo, ¿no? Entonces allí indudablemente que tienes que ver el equipo, tienes que ser muy mesurado en lo que vas anunciando, porque alguien decía, ¿no? Terabayas lo decía, más que crear esperanzas, debes sorprender. Porque cuando tú creas esperanza y no cumples, es, yo no diría ni doble, es hasta triple decepción, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el hecho de que tú a la gente, a veces es bonito, ¿no? Tú le dices, acá van a tener su autopista, etc., etc., y que va a conectar de aquí para allá, y para tal fecha. Y la gente vive contando los días que ya llegan, cuando te vas dando cuenta que la obra avanzó el 10%, el 16%, y no hay nueva fecha, y no van a acabar. Entonces viene una decepción en la gente. Para no quedarnos en la mera crítica y en estas cosas, usted ha avanzado un poco, pero ¿qué debemos hacer? Ya mencionó que sería interesante que los colegios profesionales, pero bueno, de una manera más práctica, ¿cuáles son los pasos que deberíamos dar ante la posibilidad de que haya un gobierno improvisado, poco técnico, por ejemplo? Primero, que te rodees de buenos técnicos, ¿no? O sea, conformar tu selección, lo primero. Eso es lo que debería hacer el gobernador. Mira, tú lo has dicho inteligentemente, ¿cuántos días quedan?
Mira, con fiestas de Navidad y Año Nuevo no tienes mucho tiempo. Es más, procesos de transferencia de cada sector. Mira, ¿qué recibes del sector de aquí, del sector de allá? Esa es una primera recomendación. La segunda es que todos los proyectos que están, no los mires, fueron pues del gobierno anterior, no, fueron de Yamila. Los voy a auditar, voy a ver qué hay en... No, yo creo que más bien al contrario. Tendría que apretar el acelerador y decir, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? ¿No es cierto? Porque ya son proyectos que avanzaron. Poco, mucho, regular. La gente lo que quiere es que las cosas sirvan también, ¿no es cierto? Muchas veces, por ejemplo, y ya yo he oído peligrosamente también, ¿no es cierto? No, yo voy a auditar que aquello, el otro. Está bien, eso de auditar, correcto. Además, en la transferencia lo vas a saber. Y si hay algo, déjaselo a la Contraloría. O sea, la Contraloría, ya, señor Contralor, que se vala, empiece usted de inmediato. Pero, ingeniero, supervisor, esa obra la acabamos sí o sí, al más breve plazo. Y lo tercero, el hecho de no olvidar siempre la transparencia, ¿no? O sea, desde el principio, transparentar. Yo he recibido tantos millones y está distribuido así, así y así. Correcto. Sepan ustedes, ¿no es cierto? Eso es lo que debería hacer Cáceres Lica. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros como sociedad? Nosotros, por ejemplo, indudablemente que nuestra participación debe ser mucho más activa. Primero, el hecho de que, ojalá que para las otras elecciones, digo, las que vendrán y todo lo demás, la población más bien coteje más los planes, ¿no? Porque yo leía con preocupación, un poco de risa inclusive, un titular que decía, FDTA dice, 100 días para que cumpla sus promesas, si no, revocatoria. Entonces, bueno, pues ya las cosas se están poniendo un poco complicadas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿La revocatoria es un arma? También nos atrasa, ¿no? También nos atrasa. Pero es justamente por el propio ciudadano. Porque si el ciudadano eligiera entre los planes, ¿no es cierto?, tuviera, digamos, un poco más de concentración en la gente que lleva hoja de vida, ¿no es cierto?, antecedentes, la madurez, la experiencia, y el ímpetu, todas esas cosas, podríamos equivocarnos menos y nosotros mismos no decir, o sea, qué lindo, ¿no? O sea, yo te elijo y, ojo, a los 6 meses, bueno, tienen que esperar un año, ¿no es cierto?, y te evacua y te empiezo a hacer revocatoria. Y eso, sin querer, a nosotros mismos es el harakiri. Porque imagínate una revocatoria, vuelves a paralizar todo. ¿No es cierto? Porque vuelve la consulta popular, vuelve las votaciones, la gente sigue esperando, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Imagínate esta segunda vuelta. Mira, los candidatos nos han tenido, no un mes como dice la ley, 2 meses más. Lo han pegado al referéndum. ¿No es cierto? Ya, además, una campaña aburrida. Así es. Y al final, lo que interesa es que el 1 de enero arranques con todo el ímpetu, pero con tus equipos bien cimentados, ¿no es cierto?, con un plan real, no mentiroso, no de la emoción, ¿no es cierto?, y que obviamente desde a toda la ciudadanía le digas tú, muy bien, señores, arrancamos con esto, con esto y con aquello. No hay nada de eso. O sea, estás pidiendo cuentas nomás, y si no cumples todas las mentiras que me has dicho, te voy a revocar. Dios mío, imagínate. O sea, ya no vamos a esperar 2 meses más, como dices tú, sino otros 12 meses y para ver qué pasa y qué sucede. Y Arequipa creo que no se merece eso, ¿no? O sea, no se merece eso, definitiva. Doctor Rondón, muchísimas gracias. No, a ti, Quique, más bien por la consideración a mi persona, aprovechar de agradecer en todo caso a los 75.000 seres humanos que nos apoyaron también, están en las fibras cardíacas y hay que seguir trabajando. Yo estoy en salud, que es lo que me apasiona, y eso sí, que cada ciudadano, cada arequipeño también lo haga bien desde donde le toque actuar también. Gracias, doctor Rondón. Gracias. Gustavo Rondón Fudinaga. Nos vamos a una pausa y regreso con María del Carmen Romero de la Asociación Vida y Familia. Vamos a hablar de las redes sociales, cómo influyen en nuestros hijos. Tras la pausa seguimos en Modo Avión.